Shalom, Javerín. Hoy vamos a hablar del tema de Hanukkah, de esta fiesta que festejamos 8 días, a recuerdo de los milagros que nos hizo el Creador. En estos días, en esa época. Nosotros decimos en la tefilá, cuando rezamos 3 veces en el día, decimos por los recuerdos de los milagros, maravillas, salvación, guerras que hizo nuestros padres en estos días, en esa época. Y contamos y recordamos diciendo que la época de Matitiao, hijo de Yohanan, el gran sacerdote, con sus hijos, cuando se levantó el reinado de Grecia, Malchut Yavan, lleno de maldad, significa en contra del pueblo de Israel, para hacernos olvidar nuestra Torah, para anular y hacernos pasar por las leyes de la voluntad de Hashem. Y vos con tu gran piedad nos ayudaste en el momento tan difícil, tan sufrido, peleaste nuestras peleas, juzgaste nuestros juzgados, vengaste nuestra venganza, entregaste a los fuertes en la mano de los débiles, a los muchos en la mano de los pocos, a los tmeim contaminados en la mano de los puros, a los malos entregaste en la mano de los buenos, correctos. Y así decimos en la tefilá y recordamos la salvación que nos dio Hashem en estas épocas, en esos días. Seguimos diciendo, Bezedim, gente baja en la mano de los que estudian la Torah. Y para vos te hiciste un nombre grande y santo en tu mundo. Y al pueblo de Israel una salvación grande como estamos en estos días. Después vinieron tus hijos al templo sagrado, limpiaron el templo sagrado de todas las idolatrías que habían puesto los griegos, lo purificaron, encendieron las velas en el templo sagrado y fijaron 8 días, estos 8 días, para agradecer, alabar al nombre grande, sagrado. Seguramente que hay varias formas de cómo entender este cuento. Hay varias formas de cómo entender lo que pasaron en esos días. Tenemos una forma de contar la historia. ¿Qué había pasado? ¿En qué año pasó? ¿Cómo era que los griegos conquistaron la tierra de Israel? Convirtieron el templo sagrado en Jerusalén en un centro de idolatrías. Cómo usaron los altares, los mizbeach sagrados, que ahí se acercaban ofrendas al Creador para acercar ofrendas a sus idolatrías, a sus estatuas. ¿Cómo podemos entender de que lo más contaminado para nosotros es el cerdo, usando el altar que fue construido en nombre de Hashem para acercar cerdos como ofrendas a las idolatrías? También puede ser como para ofender, para bajar el valor de toda la kedushá, de toda la iluminación de Hashem que había en ese lugar. Decretando decretos de no cumplir el Shabbat, prohibiendo cumplir el Shabbat, prohibiendo hacer el Brit Milá. Cuando el niño nace después de 8 días del nacimiento, se le hace el Brit Milá.
Lo mismo, no festejar las fiestas, no festejar el día primero del mes, Rosh Chodesh, que de eso dependen todas las fiestas y todos los tarejim, los días, cuando cae cada fiesta. Se puede ver de esa forma, y más que estamos hablando de un reinado muy potente, muy fuerte, y se levantan los Hashmonaim que vivían ahí cerca de Modi'in, que eran Yohanan, Matityahu ben Yohanan, era el gran sacerdote que ya no estaba trabajando hace mucho porque el templo sagrado se convirtió en cualquier cosa menos de ser sagrado. Con sus 5 hijos y otros cuantos alumnos que estaban dispuestos a entregar su vida al nombre sagrado de Hashem, y empiezan a luchar y a guerrear contra el imperio griego, que no era un reinado que ha dominado todo el mundo, desde la época de Alexander Mandro, si no me equivoco, que ya había dominado todo el mundo. Ellos conquistaron y dominaban en todos lados. No era algo muy fácil levantarse contra el imperio griego, pero lo hicieron. Y no era que ellos pensaban cuando salían a guerrear que iban a ganar la guerra. Estamos hablando de 300 personas nada más, al principio, que se levantan contra el imperio griego. Pero ahí viene que Hashem nos ayuda y empiezan a lograr echar a los griegos primero de Modi'in y después más lejos y más lejos, hasta que se junta todo el pueblo de Israel bajo bajo el reinado que después realmente reinó Yehudá, el hijo de Matityahu. Y gracias a Hashem echan a los griegos de aquí, y ahí llega el momento de renovar y purificar el templo sagrado. Pero tenían un solo problema. El problema era que encender la Hanukkah, encender las velas del templo sagrado no se podía, sino con un aceite que estaba purificado, que no lo haya tocado nadie fuera del gran sacerdote o los sacerdotes que lo preparaban, que estaban purificados de no tocar muertos, y si tocaban estaban purificados como la Torá nos enseña que se hace la purificación. De todas formas, los griegos se ocuparon de tocar y contaminar todos los aceites que estaban en el templo sagrado para que no puedan renovar el servicio de encender la menorá en el templo, como fuimos ordenados en la Torá. Pero encuentran nada más una botellita chiquita que alcanzaba nada más para un día, que estaba bien oculta y no la habían tocado ni contaminado, y con eso encendieron, aunque sabían que iba a durar nada más que un día, y hasta que el aceite nuevo llegue tardaba 8 días. De todas formas, el milagro es que la menorá, las velas del templo sagrado fueron encendidas 8 días con aceite que alcanzaba nada más que para un día. Podemos ver también todo este cuento, qué era lo que querían los griegos, qué tanto le molestaban, si podían conquistar la tierra de Israel y llevar impuestos, tomar impuestos, o hacer lo que querían. ¿Qué tanto les interesaba también decretar que no estudien la Torá, que no cumplan el Shabbat, que no hagan Brit Milá? ¿Cuál era el motivo que tanto eso les molestaba? Eso sí seguro que no vamos a poder entender todo lo que pasaba ahí, pero algo para llevar, para entender un poquito más, por lo menos de lo que uno ya sabe.
Seguro que la intención de ellos era dominar. Ellos entendían que dominar no es nada más dominar a los cuerpos, dominar al dinero del otro, como es hoy en día. Hoy en día, en general, si uno que quiere dominar, lo que más va a querer es llevar cuanto más impuestos, llevar cuanto más dinero, que todos hagan lo que ellos quieren, cosas homrim, cosas de este mundo. Los griegos eran una nación de gente inteligente, gente que lo principal era para ellos la inteligencia, la sabiduría. Ellos no eran un reinado como los de hoy en día, en general, que no hay ninguna ideología verdadera. Seguro que hay, pero las ideologías siempre vienen para traerte a lo que ellos quieren, que es sacarte el dinero, dominar, hacer lo que ellos... Cosas no buenas, pero por lo menos no llegan, no son de nivel alto. Los griegos tenían gran nivel. Cuando el rey de Babilonia había soñado ese sueño, que Daniel, el profeta Daniel, se lo explica, y ahí el gran rey de Babilonia ve a todos los reinados que van a levantar hasta la venida del Mashiach. Y ellos ahí ven también al tercer reinado, que viene a ser el reinado de Grecia, Yaván, y lo ve como en forma de un namer, de un tigre. Nuestros sabios dicen que el tigre es cara dura, Azka namer. Uno es cara dura cuando está seguro que tiene razón. Uno es cara dura cuando sabe lo que quiere. El rey de Grecia, al ser que eran inteligentes y con mucha sabiduría, ellos no tenían miedo de nada, porque sabían cuánto ellos valían más que otros. No era que ellos estaban usando la fuerza de ellos para dominar, sino sabían que realmente se merecían dominar. El dominio se lo merecían, y era así de verdad. Pero tenían un problema, que toda la grandeza de ellos y toda la sabiduría no podía compartir, no podía ser parecida a la sabiduría y la inteligencia que hay en el pueblo de Israel, porque esta sabiduría que tenemos nosotros no viene de nuestra inteligencia o sabiduría o lo que nuestros ojos pueden ver e investigar, aunque sea que uno pueda investigar hasta saber lo que hay en la luna y más para arriba, en el sol y todo lo que uno quiere, pero eso empieza de lo que uno ve para adelante. Nuestra sabiduría viene de arriba para abajo, viene de lo que ayer nos enseñó, nos mostró, cosas que puede ser que con nuestros ojos nunca la podemos ver. Es otra sabiduría, una sabiduría espiritual, y eso es lo que más le molestaba a este reinado de Grecia. Acá ellos veían no una guerra de cómo conquistar tierras para dominar. Sabían que el pueblo de Israel puedes conquistar, puedes llevar todos los misim, los impuestos que quieres, pero no los estás dominando, porque en la cabeza de ellos, en la mente de ellos, están más alto que vos. Están creyendo y sabiendo cosas, y estudiando cosas, y cumpliendo preceptos, que el Sechel Eloshi, la mente de la persona, no lo puede entender, sino es que lo tiene que aprender de lo que ayer nos enseñó. Por esto, la guerra verdadera que había entre nosotros, a los griegos, dice el Maharal, era en la Torah Sichlit. En la Torah significa en la Biblia, pero la inteligencia y sabiduría que hay ahí, y los preceptos que una persona hace, mandamientos que una persona cumple frente al Creador,
que no viene porque uno lo entendió, lo descubrió, que así es bueno ser, sino es porque el Creador sabe, con su sabiduría de Creador, que eso es lo bueno que uno tiene que hacer. Toda la inteligencia y la sabiduría de nosotros es entonces entendiendo la sabiduría y la inteligencia del Creador. No estamos ocupados en nuestra inteligencia y sabiduría. Es entonces otra cosa completamente de lo que los griegos se ocupaban. Había ahí entonces un enfrentamiento de la inteligencia y sabiduría del Creador contra la inteligencia y sabiduría de la creación. No era un odio que alguien odiaba a alguien aquí, sino era quién domina en este mundo, la sabiduría del Creador, la inteligencia del Creador o la inteligencia y sabiduría del ser humano. Por eso lo primero que ellos hacían no era destruir el templo sagrado, convertir el templo sagrado a un templo de idolatrías, a un templo contaminado. Hacer desaparecer todos los aceites puros y sagrados, no contaminados, y contaminarlos para que no puedan renovar la iluminación de las velas en el templo sagrado. ¿Por qué justo se agarraban en esto? Seguro que ellos usaron todos los altares para las ofrendas a las idolatrías, acercando cerdos y cosas parecidas. Seguro que eso ya lo hicieron, pero más hay algo que ellos no lo contaminaron, no lo convirtieron. Podían encender velas en el templo sagrado para las idolatrías, pero no es lo que ellos hicieron. Ellos agarraron, hicieron desaparecer todos los aceites para que no puedan renovar la iluminación de las velas. Es algo que se tiene que entender. ¿Por qué a los altares lo usaron para ofrendas a las idolatrías y a las velas no la encendieron para las idolatrías de ellos? ¿Por qué entendieron ellos que no existe encender iluminaciones y velas de verdad en el templo sagrado para las idolatrías? Lo que sí se puede es hacer desaparecer los aceites para que no puedan renovar este trabajo, ese servicio al Creador. Por eso nos dice el Maharal que en este punto ellos pensaban desconectar este contacto que empezó desde el monte de Sinai y en verdad también antes ya con otros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Intentaron desconectar el contacto tan fuerte. Pensaban de que el contacto del pueblo de Israel con el Creador es por intermedio de cumplir los preceptos y la Torá. Si ellos van a anular la Torá, van a anular que cumplamos los mandamientos del Creador, se va a desconectar este contacto que ya desde la época del monte de Sinai se fortificó en el momento que el Creador nos entregó la Torá. Pero ¿en qué se equivocaron? Se equivocaron en esto, que el Jibur y el Tziruf, el contacto que tiene el pueblo de Israel con el Creador, no es por cumplir la Torá, estudiando la Torá, nada más, por cumplir los preceptos. No es porque el Creador recibe de nosotros algo, nos da a cambio otra cosa, sino es que el contacto que tenemos con el Creador es de parte del Creador mismo, no porque Él recibe algo de nosotros, sino porque nosotros somos apegados a Él de verdad, más de lo que nosotros podemos elegir, sino eso ya fue antes que fuéramos creados. Y viene de parte de Él y no de parte de nosotros. Sino cuando Él nos eligió, fue un elegimiento que vino de parte de Él. No fue un elegimiento que fuimos dignos a ello. Entonces, también si vengan los griegos y nos obligan a no estudiar Torah y no cumplir los preceptos, también el Kesher
este contacto tan fuerte que hay, esta unión que tenemos con el Creador, no se va a separar porque ellos no nos dejan cumplir y estudiar la Torah. Seguro que son cosas profundas de entender realmente de dónde empezó esta unión con el Creador. Como Él lo está diciendo, no empezó de algo bueno que hicimos nosotros o que éramos dignos, porque tenemos muchísimos motivos para explicar cuántos no somos dignos. Pero al ser que esta unión viene de parte del Creador, ya no tiene motivos. Es una unión que no hay un motivo para poder luchar contra el motivo y anularla. Si era porque el Creador recibe de nosotros el servicio de la mitzvot, la Torah, entonces tienen razón, les anulamos todo eso y se anula la unión esta. Pero al ser que la unión del Creador con el pueblo de Israel es la misma unión que tiene el Creador con su creación, quiere decir, Él quiso crear la creación para descubrir su nombre sagrado en este mundo. Eligió al pueblo judío para que lo haga. Y uno puede pensar, pero mientras tanto eso no pasa. El Creador tiene tiempo, pero lo que Él quiere va a ser. Y no es algo que depende si queremos, estamos preparados, nos gusta o no. Es algo que no depende de nosotros, y es muchísimo más, y es más que nosotros, y es todo lo que nos convierte a ser nosotros. Ahora más voy a explicar. Hay que entender más cosas interesantes que hay en este cuento de Hanukkah, que realmente esto es lo principal de lo que yo quise hablar. Nosotros festejamos en Hanukkah dos cosas, y las dos tienen algo parecidos y no se entienden de la misma forma. La primera es 300 Hashmonaim, 300 los macabeos, que al principio eran 300 nomás, después fueron 1000, después se hicieron más. Salen a luchar contra el imperio griego y van ganando hasta que logran echar a los griegos de aquí. Esto es lo que decimos en la Tfilá: entregaste con tu piedad grande, entregaste a los fuertes en la mano de los débiles, a los muchos en la mano de los pocos, a los contaminados en la mano de los puros, a los malos en la mano de los correctos. Acá no se habla de un milagro entonces, aparentemente. Se habla de una guerra. No sé cómo, no se sabe cómo, tan poca gente logra luchar contra el imperio romano y logran echarlos de aquí. Lo mismo cuando encienden la Hanukkah. Van al templo sagrado, encuentran una botellita de aceite y encienden con aceite. No se sabe cómo el aceite duró 8 días, pero se enciende con aceite. Yo diría que había un milagro, aparentemente. Si realmente el Creador hubiese matado a todos los griegos de una vez, por ejemplo, el día de Hanukkah, el 25 de Kislev, todos los griegos que se fueron a dormir no se levantan a la mañana, se quedaron muertos en sus camas. Si hubiese pasado algo así, eso es un milagro. Pero acá hubo guerra, eran muy pocos, pero hubo una guerra. Lo mismo en las iluminaciones de Hanukkah. Si realmente el sacerdote hubiese visto que no había aceite y puso las mechas para poder encender la Hanukkah y encendió y iluminó la luz 8 días hasta que llegó el aceite sin ni una gota de aceite, eso es un milagro. Pero ¿por qué acá hay algo mezclado? Ellos lucharon, eran muy pocos, no tenían ni una posibilidad de ganar y la ganaron. Lo mismo aquí, había aceite que duraba nada más para un día y duró 8 días. ¿Para qué hacía falta hacer algo y que ahí de eso salga el milagro?
¿No era mejor un milagro completamente milagro? No había aceite y se encendió la iluminación de la Hanukkah 8 días. ¿Eso es un milagro? Más podemos preguntar. Nosotros encendemos las iluminaciones de la Hanukkah. ¿Para qué? ¿Para qué? Nuestros sabios nos enseñan para lefarcer, para contar, demostrar, recordar. Más eso es lefarcer, es para que todos vean el milagro grande que nos hizo Hashem. Por eso es mejor poner las iluminaciones al lado de la puerta o al lado de la ventana, para que todos los que pasen por la calle vean las iluminaciones de la Hanukkah y el milagro sea sabido en todos, que todos lo sepan. La pregunta está, primero muchos milagros, gracias a Hashem, pasaron y muchas salvaciones tuvo el pueblo de Israel en su historia. Todos sabemos que el pueblo judío fue un pueblo perseguido desde siempre. Cada reinado, cada lugar tenía sus motivos, pero siempre fue un pueblo perseguido. Como podemos siempre traer lo que pasó hace no muchos años en la Guerra Mundial, que los nazis decidieron exterminar al pueblo judío. No fueron los primeros ni los segundos, pero también ellos lo hicieron y llegaron a exterminar gran parte, como 6 millones. No es algo nuevo. Significa, no siempre lo lograron, gracias a Hashem. Milagros hubieron muchos. Podíamos hacer entonces por cada milagro una fiesta. ¿Por qué justo este milagro es tan importante contarlo y mostrarlo y que todos lo sepan? ¿Qué diferencia hay entre este milagro a otros? Diría que hay mejores milagros todavía. En la época de Hizquía, el rey de Yehudá, cuando vino Sanjerib, el rey de Ashur, que quiso destruir y conquistar, a Jerusalén. Nos cuentan los profetas que Hashem abrió los portones de los cielos a la noche cuando todos los soldados dormían. Les hizo escuchar las canciones de los ángeles y todos murieron. A la mañana se levantan los esclavos del rey de Yehudá y ven que están todos muertos. Y no hay guerra, porque todos los que vinieron a guerrear no se levantaron a la mañana. Eso es un milagro. ¿Por qué no encendemos algo, no hacemos cosas para el recuerdo de ese gran milagro? Acá hay un milagro que nos viene a enseñar algo muchísimo más importante del milagro mismo. La enseñanza que tenemos aquí es así. Se levantan 300 hombres de Yehudá, los macabeos, Matitiao, anciano, el gran sacerdote, con sus 5 hijos, Elazar, Yehudá, Jonatán. Se levanta con sus 5 hijos y da orden de salir a guerrear contra los griegos y entregar sus vidas al nombre sagrado de Hashem, sabiendo de que no tienen ninguna posibilidad de ganar, pero por lo menos hacer lo máximo que uno puede hacer, hay que hacer. Hashem hace lo que hace, nos hace este gran milagro, que tenemos que todavía entender a dónde está el milagro, y ganan la guerra. Ganan la guerra, nos echan a los griegos completamente. También tenemos lo mismo, como dijimos antes. Llegan al templo sagrado, quieren empezar el servicio de Hashem, todo está preparado, pero ¿qué? Falta aceite. Hashem hace un milagro que el aceite que encuentran dura 8 días. Acá está la pregunta conocida. ¿Por qué festejamos 8 días? Tendrían que ser 7. Si el aceite alcanzaba para un día. Había un día que no era milagro.
¿Por qué se enciende 8 días? Vamos para de vuelta a lo que empezamos a explicar. El milagro que nosotros tenemos que que contar, que sea visto en todos lados, es porque uno se podría equivocar y pensar que los 300 macabeos que salieron a luchar ganaron la guerra. Que este aceite puede ser que duraba por un día, pero como cerca había algo de aceite, puede pasar que ese aceite dure por 8 días. Hay que mostrar y entender que todo lo que se hizo aquí era todo milagro. 300 personas que salieron a luchar no ganaron la guerra. Parece que ellos ganaron la guerra. Acá había un milagro completamente. Ellos no ganaron la guerra. El Todopoderoso, el Creador, es el que ganó la guerra aquí, el que hizo la guerra aquí. El aceite que había para un día tampoco fue usado, sino porque festejamos 8 días. Porque el aceite quedó como se lo puso de un principio, no fue usado. No te equivoques si pienses que el aceite ayudó en algo. No te equivoques si pienses que la guerra que hicieron los 300 macabeos al principio ayudó en algo para ganar la guerra. Nada. Lo único que hubo acá era una buena intención. Los macabeos no tenían ningún sikú y ninguna posibilidad de ganar esta guerra. Ellos salieron a guerrear por el dolor que sintieron dentro de ellos, por el profanar tanto tiempo el nombre de Hashem y anular todo lo que se llame Torah y Mitzvot. Eso es lo que nosotros aprendemos de ellos. Guerra ellos no hicieron. Por eso decimos en la tefilá, entregaste a los fuertes en la mano de los débiles. Entregaste a los muchos en la mano de los pocos. Entregaste a los contaminados en la mano de los puros. Entregaste. Ellos no hicieron ninguna guerra. Vos les entregaste todo. El gran sacerdote no encendió la vela con el aceite que había ahí. Ese aceite que alcanzaba para un día, no sirvió ni para un día. Él quedó los 8 días lleno. El aceite no se terminó, no se consumió. El aceite quedó. El milagro era completamente milagro. ¿Por qué tanto tenemos que divulgar este milagro? Para que no nos confundamos pensando que había algo que nosotros hicimos y el Creador nos ayudó. No hubo acá una ayuda, hubo acá un milagro, completamente. Y eso es un estudio y algo que tenemos que aprender también para nosotros, para siempre. Uno hace lo que hace y está seguro que lo que uno hace es lo que logró traerle lo que él necesita. Pero eso es algo que se ve por afuera. La verdad es que uno no hizo nada. Todo es de arriba, todo viene del Creador. Acá hubo un milagro completamente. Acá no hubo medio milagro. Divulgar el milagro es para que no nos confundamos pensando de que realmente una parte fue milagro y una parte no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si digamos, vamos a decir, que hubo medio milagro? ¿No alcanza medio milagro también? Ojalá que nos pase medio milagro. Acá viene el problema. Cuando el Creador necesita hacer medio milagro y que nosotros hagamos el otro medio, eso fortifica la idea de los griegos que la unión y el contacto que tiene el Creador con el pueblo de Israel es por la Torá y por el cumplimiento de los preceptos. Significa Él necesita un poco de nosotros para poder darnos de vuelta. Por eso en Hanukkah tenemos que entender que acá hubo un milagro 100% de milagro. No necesita nada de nosotros. Sí Él quiere de nosotros, sí Él pide de nosotros, pero no necesita nada. Cuando Él quiso,
nos entregó todo, entregó a los fuertes en la mano de los débiles. Él hizo todo. No, acá hubo 100% de milagro, porque la unión del Creador con el pueblo de Israel y con su mundo en general, para que entendamos la verdad, no estamos hablando acá de este pueblo u otro pueblo. Eso no es verdad. Muchos piensan, para terminar, que cuando uno habla del pueblo de Israel, estamos hablando de unos millones de personas nada más que hay en todo el mundo. No es verdad. Y por eso también muchos o envidian o odian, porque no pueden soportar escuchar eso. Y el problema es que acá hay una falta de entendimiento muy básica. No hay acá en este mundo diferencia en nada con nadie. No hay pueblo de Israel y pueblo no de Israel. No es verdad. Hay un creador y hay una creación. En la creación hay seres humanos. Llamaríamos a todos los seres humanos, como lo llama el profeta que va a ser en los días que van a venir, el pueblo de Israel. Cuando yo hablo del pueblo de Israel no me estoy refiriendo a esta familia o a esta familia, a esta persona o a esta persona. Me estoy refiriendo realmente la representación de Hashem en su mundo por intermedio del pueblo de Israel significa la representación de Hashem en su mundo por intermedio de su creación. Para mí el pueblo de Israel es todo ser humano. Seguro que hay una parte de este mundo, una parte de unos cuantos seres humanos que son llamados judíos y tienen sus obligaciones de cumplir los preceptos de Hashem y estudiar su Torah. Pero no es algo que le pertenece a esta persona o a esta persona. Es una idea. El pueblo de Israel es una idea. Es la idea que el Creador está en este mundo, domina en este mundo y tiene esperanzas de este mundo y tiene también sus proyectos que los va a hacer en este mundo. Todo el que se une a esta idea es llamado pueblo de Israel en verdad. Pueblo de Israel significa los que reciben el reinado del Creador, no nada más como alguien que hay que rezarle o servirlo, sino como alguien que realmente el mundo le pertenece a Él y Él es el que realmente al final va a llevar a este mundo para la bondad, para lo bueno, con la venida del Mesías y todo lo que va a pasar. Por eso quiero entonces terminar, para todos los que nos escuchan, si estamos unidos en esta idea, entonces, sabémoslos o no lo sabemos, somos llamados pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel significa, como dijimos, estar juntos en esta idea que a los griegos mucho no les agradaba. Porque los griegos entendían y querían poner su forma de ser, forma de entender las cosas, que todo depende de tu entendimiento y de tu fuerza y de tu hecho. Y viene el pueblo judío y le dice, no es así, no depende nada de ti, pero lo único que depende de ti es creer en la verdad y darle lugar al Creador para dominar aquí, no molestar, y no hacer al revés para que confundan a la gente de una forma que se aleje la verdad de este mundo. Se entiende entonces a dónde están y realmente los dos tienen razón, porque también el pueblo de Israel entiende que uno necesita trabajar, uno necesita esforzarse, uno necesita servir al Creador, uno necesita hacer, pero siempre sabiendo que cuanto uno haga no cambia la verdad, uno nada más se apega a la verdad. La única oportunidad que nos da el Creador a nosotros es apegarnos a la verdad, es unirnos a la verdad. La verdad existe también sin nosotros. No como los griegos que piensan que todo depende de lo que vos hagas, lo que vos entiendas y lo que vos sepas. Porque lo que uno va a hacer después que el Creador le dio la oportunidad y la posibilidad. Por eso tenemos que terminar diciendo, Hanukkah no es un milagro de 60-70%. Hubo un poco de aceite, hubo un poco de luchar, de guerreros, pero el Creador hizo todo lo demás. No, acá hay un 100% de milagro y pedimos al Creador que con la fe que tenemos en Él
y reconocemos que acá hubo 100% de milagros y pedimos que vuelvan estos días, como decimos Vayamim Ha'em, en esos días, en estas épocas, no se terminaron. En estas épocas se iluminan las mismas iluminaciones que iluminaron ahí, porque todavía están, no nada más que todavía están y existen esas iluminaciones arriba en los cielos, sino están más fuertes y más fuertes cada año que fortificamos sus fuerzas encendiendo la Hanukkah. Se van fortificando esas fuerzas y preparándose para los días que van a venir con la venida del Mashiach, que ahí van a actuar todas juntas, y eso es lo que va a convertir a este mundo en otra cosa, en un mundo espiritual y maravilloso, que sea pronto en nuestros días. Amén.